La gran mayoría de las mujeres ha tenido algunas malas experiencias en el amor, pero en algunos casos es un patrón que se repite una y otra vez. Y en ese momento la mujer se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Vamos a responder a estas y otras dudas que existen y que seguramente tienen muchas mujeres, y les cuento que hay un taller de coaching para las solteras. Queremos conocer más acerca de este tema y estamos con la coach y especialista en este tema, especialista de soltera podríamos decir, Cristina Soltera por el momento. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado, estoy feliz. Es bien llamativo tu trabajo, la verdad, y ha generado bastante expectación hasta mismo en la sala de redacción. Me comentaban como un coach para solteras. ¿De qué se trata? Mira, básicamente yo te diría que la génesis de esto tiene que ver con que a todos se nos instala la necesidad de hacer un aprendizaje de cosas que tienen que ver con lo concreto. Tú estudiaste periodismo, ayer me entrevisté con otra muchacha que había estudiado imagenología, bueno, esa cosa de la imagen, publicidad, cosas concretas, pero lo que son los roles de la vida, las cosas más importantes de cómo ser mamá, de cómo ser líder, de cómo ser mujer, cómo ser pareja, nadie nos da un entrenamiento. En realidad, lo único que hacemos es agarrar aquellos mensajes que vamos escuchando en nuestro entorno y el resto a la intuición. Hay cosas que nos sirven, pero hay cosas que claramente no nos están sirviendo. Entonces, desde esa perspectiva, yo hago mucho coaching individual. Entonces, me surgió de haberme encontrado con muchos casos, uno tras otro, en donde la gente iba con un quiebre amoroso, no necesariamente solo mujeres, esto es un tema transversal, de todas las edades, hombres y mujeres. Entonces, a partir de ahí, levanté el tema. ¿Qué pasa si hago un coaching para levantar las competencias? ¿Qué es lo que se necesita para elegir y tener una buena relación de pareja? Entonces, esa es la esencia del coaching para solteras. Ahora, cuando uno piensa en estos talleres o en estos coaching, algunos de ellos, por ejemplo, aseguran una cierta efectividad. Claro. No sé, por ejemplo, usted va a dejar de fumar, usted se va a sentir un hombre más feliz. ¿Qué asegura tu taller? ¿El día de mañana usted va a tener una pareja, la va a encontrar o va a aprender a manejarse mejor y a tener una mejor relación con la soltería? Mira, tienes toda la razón. Esto en realidad no depende de mí. Yo lo que hago es, yo lo que le digo a las mujeres que llegan al taller es, básicamente mi trabajo es levantar aquello que, porque venimos del piloto automático y venimos desde juicios tan fundamentales, nosotros creemos que la vida es así. Muchas veces yo me digo, es que hay que ser de una manera, o yo ya tengo un problema de autoestima y desde ahí no tengo ninguna posibilidad. Entonces, mi trabajo es básicamente levantar los temas que es la esencia del tema, del problema por los cuales yo me frustro en una relación. ¿Qué es ese patrón que sistemáticamente yo termino enmarañándome y finalmente repito el mismo estilo de relaciones frustradas? Por ejemplo, si yo soy una persona que por ABC motivo me cuesta poner límites, me cuesta decir no, es bastante probable que en mi relación de pareja me suceda lo mismo. Lo que tú me preguntas es qué tanto tiene que ver la efectividad. Yo les prometo a las chicas de que van a conseguir pareja en mi taller, porque no de eso se trata. El taller tiene que ver con un rediseño personal para, primero que nada, levantar qué es eso que yo sistemáticamente hago mal, a lo que yo le llamo patrón relacional. 2, cómo destrabar eso, y entramos con un sistema de tareas bien potentes. Y finalmente para determinar qué es que yo necesito en una relación. Porque fíjate que no es menor que yo les hago el paralelo, la metáfora de que cuando nosotros vamos a un trabajo, nosotros tenemos como bastante clara la película. O cuando vamos a elegir una carrera profesional. Si yo me siento frente a un trabajo y asumo que estoy contratada, pero no determino cuánto voy a ganar, cuáles son las cosas que, no sé, mínimo, dónde me voy a sentar, cuáles son las cosas que yo quiero para sentirme bien en mi rol profesional. ¿Cómo si yo lo hago en ese espacio laboral? ¿Cómo yo no lo hago en la vida personal? Hay cosas, evidentemente, uno no puede estar pauteando una relación de pareja así tan estrictamente, pero hay cosas que son fundamentales, que se dan por dicha, se dan por entendidas, y la verdad no es así. Es que no es así. Cristina, tú eres ecuatoriana, llevas harto tiempo en nuestro país y me comentabas que esto ha sido bien exponencial. Hay mucha gente que te está pidiendo que vayas a regiones, has hecho varios talleres también acá en Santiago principalmente. ¿Hay algún patrón común que tú te hayas dado cuenta que tienen las mujeres chilenas
por ejemplo, que se repite una misma situación, una misma problemática, y también me gustaría que me entregara ciertas definiciones. ¿Qué tipo de mujeres va? ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son sus mayores problemas? ¿Y cuál es la razón por la cual tú crees que les cuesta tanto, por ejemplo, encontrar pareja o sentirse bien solas? Mira, yo lo que he escuchado, en términos de, si queremos separar a Chile como país versus lo que puede hacer otro, diría que tiene que ver más que con el tema femenino, tiene que ver con la forma de hablar chilena. Ya. La forma de hablar santiaguina, al menos, ¿no? Que se refiere a un tema con la emocionalidad. El santiaguino, yo no tengo autoridad como para hablar de otras regiones, conozco muy poco, pero el santiaguino en general tiende a tener poco contacto y expresar poco su emocionalidad. Y en ese sentido, por ejemplo, nos cuesta colocar límites, nos cuesta decir y emerger y declarar lo que nos sucede emocionalmente. Cuando yo no hago eso como individuo, en general también me sucede en las relaciones de pareja. Porque, una vez más, una relación de pareja no es otra cosa que una extensión de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Yo te diría que en términos así como cosa transversal que le sucede a la mujer chilena, no hay un algo, porque todo tiene que ver con el pasado, con aquello particular que te sucedió a ti. Por eso es que los tres, sí, es cierto, son grupales, son grupos pequeños, porque cada persona tiene que solucionar, trabar aquello que le sucedió particularmente a esa persona. Por ejemplo, si yo soy hija única, eso es tremendamente influye muchísimo en una persona, que si hay una persona que nació en una familia numerosa. Entonces yo necesito mirar eso, levantar eso, aquello que parece que es absolutamente invisible. Uno tal vez pensaría que esos temas se resuelven más con una terapia psicológica, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre lo que tú haces? ¿Cuánto más podría ayudar o entregarle mayores herramientas a estas personas que, por ejemplo, ir a algún psicólogo viendo que tal vez es que hay algún tipo de trauma o alguna situación compleja que le está impidiendo tener una pareja, por ejemplo? Mira, el coaching en ningún caso se hace cargo de traumas ni enfermedades, ni de trastornos. O sea, cualquier persona que, por ejemplo, está atravesando un proceso depresivo, por decirte, yo lo levanto, lo declaro y definitivamente yo siempre converso con las personas antes de participar en el taller, y me pasa también en la consulta. A diferencia de la terapia clásica, el coaching propone la transformación. O sea, no solamente es saber, por ejemplo, de que yo arrastro una manera, por ejemplo, particular, que por ejemplo puede ser la negatividad, la arrastro en mi vida presente y no me doy cuenta, sino que además, a partir de que lo levanto eso, veo las implicancias que tiene en mi vida y en mi vida de pareja, y cómo lo transformo. Por eso es que nosotros estamos llenos de tareas. Yo después de cada sesión le doy un paquete de tareas a la gente. ¿Para qué? Para que trabaje la transformación. Cristina, ¿hace cuánto tiempo tú estás realizando estos talleres en nuestro país? Te lo pregunto particularmente por algo, porque nosotros vemos que las mujeres en muchos ámbitos ya estamos prácticamente empoderadas, sobre todo el rol que tenemos, por ejemplo, en el mundo del trabajo, cómo somos una fuerza laboral importante. Hay una discusión respecto a los roles que tenemos que ejercer en la política, en temas de primera línea, se podría decir, las mujeres. Entonces tal vez uno podría pensar de que el tema de estar solteras o no sigue siendo tan determinante, cuando uno creería que esto obedece más bien a una concepción un poco más machista, un poco más tradicional, un poco más antigua, decir la mujer es solamente feliz cuando está con alguien. Mira, tú tienes mucha razón. Tú acabas de levantar un tema que es fundamental, que tiene que ver, por ejemplo, y son varios temas a la vez. Tiene que ver con, por ejemplo, el proceso que ha sufrido la mujer en los últimos 40, 50 años, en donde se nos colocó en primera fila. O sea, salimos de esta segunda fila. Yo siempre pongo mi experiencia personal. Yo soy hija de una familia tremendamente tradicional ecuatoriana, en donde hubo una madre que era dueña de casa, clásica, pero que a su vez, producto seguramente de su propio mundo interior, me susurró, y a mis hermanas igual en el oído: ustedes tienen que ser profesionales porque ustedes no pueden depender de un hombre. Y eso estuvo muy bien. De alguna manera fue una horda de mujeres que salimos a hacernos un espacio legítimo, en buena ley, y a ganar nuestro espacio en el mundo laboral. El asunto es que no se nos contó el otro lado,
¿Por qué? Porque en esa vorágine que salimos todas las mujeres al campo laboral, de alguna manera interpretamos que tenemos que dejar a un lado esa identidad femenina que tenemos. Claro, no se trata de adoptar rasgos muy masculinos. Muy masculino, que no sé, el mandato, que era como un mandato social, ausente, pero igual mandato presente, era que no se te note que seas mujer. Nunca se te vaya a ocurrir llorar en la pega. O, por ejemplo, cuidar tu vestimenta. Y hubo una cantidad como de cláusulas que las mujeres las tomamos como un deber ser. Y en ese transar se nos olvidó el lado femenino. Y no solamente se nos olvidó, llevamos ese territorio, esa misma actitud a la vida personal. Entonces, por un lado, se da de que eso que me susurraron a mí, no necesariamente se lo susurraron a los hombres. Entonces, hay una cantidad de hombres que están absolutamente confundidos. Ese es un tema súper interesante, Cristina. Es muy interesante porque no le hicieron ese clic. Entonces, yo te diría que las nuevas generaciones están viendo una cantidad de hombres que sí se conecta con la emocionalidad. Pero yo te diría que la generación mía, un poco más allá, y incluso hasta los 40 años, no saben cómo comportarse. Entonces, no es menor. Fíjate que... ¿Cuánta responsabilidad tienen los hombres en no saber leer a estas nuevas mujeres? Porque no fueron educados así tampoco. Fíjate que el INE arrojó de que en el año 2012, mensualmente, por cada 50.000 parejas que iban a pedir hora para casarse, había 90 y tantas mil que iban para separarse. Entonces, la crisis matrimonial, la crisis de pareja no es menor, porque una persona en crisis de pareja es una persona que evidentemente altera profundamente su estado emocional. Entonces, eso no es inocente, porque rebota en todo. Rebota en el mundo profesional, en su mundo personal, en todo. Entonces, hoy día las empresas por algo están tomando tan a pecho el tema de la felicidad, por ejemplo, que lo colocan incluso en sus misiones. Porque una persona feliz, una persona estable, plena, evidentemente rinde desde otro lado. Exacto. Entonces, el tema del quiebre de pareja no es menor. Perfecto. Cristina, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Este es un tema que da para harto, hay harto análisis y temas ahí entretenidos que se pueden conversar respecto a esto. Yo quería aprovechar e invitar a las chiquillas de Concepción, que estamos yendo allá a Concepción la próxima semana, a que se escriban en nuestra página contacto@puntopartida.cl. Perfecto, Cristina, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti. Y nos vamos al corte y ya volvemos.